Muy buenas tardes para toda nuestra comunidad presente hoy acá. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Control eficaz de los procesos de laboratorio clínico con la aplicación de objetivos e indicadores de gestión. Mi nombre es Josmery Bello y soy la coordinadora de capacitación profesional de CSP y estaré con ustedes la tarde de hoy moderando este webinar. También quiero aprovechar la oportunidad de agradecerles de antemano a todos los participantes que nos acompañan desde Bolivia, Guatemala, México, El Salvador, Perú y por supuesto de nuestro país, Venezuela, por sus ganas de aprender y por haberse tomado un espacio de su tiempo hoy domingo, su día de descanso, para mejorar sus competencias en este tema. Sin más preámbulos, permítanme entonces presentarles a quien será la facilitadora de este webinar, que sin duda será de mucho provecho para todos ustedes. Les presento a la ingeniero Yarelsi Vázquez, quien es una profesional especialista en el área de sistemas de gestión, de calidad y procesos con experiencia de éxito en el desarrollo, implementación y mantenimiento y mejora de sistemas de gestión en distintas organizaciones. Ella está convencida de los beneficios que conlleva aplicar herramientas de calidad para mejorar la gestión de los laboratorios clínicos y tiene el firme propósito de promover la cultura de calidad en Latinoamérica. Entonces, le doy la bienvenida a Yarelsi. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Josmery, a CSP por la oportunidad y el espacio para compartir herramientas para la mejora de actividades, procesos y, bueno, en general la gestión de los laboratorios clínicos. Y a ustedes, apreciados participantes, por aceptar la invitación y formar parte de esta iniciativa que esperamos les sea muy útil. El objetivo de esta sesión es proporcionar a los participantes información útil para la gestión de objetivos e indicadores que permitan la medición, control eficaz y mejora continua de los procesos en laboratorios clínicos. Este es el contenido que vamos a estar visualizando durante la próxima hora. Beneficios de la medición de resultados en el sector sanitario, que son objetivos e indicadores. ¿Cómo defino objetivos e indicadores? ¿Qué debo medir en mi laboratorio clínico? Algunos factores críticos a considerar para una gestión exitosa de objetivos e indicadores y para finalizar a modo de conclusión unos comentarios. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de la medición eficaz de resultados en el sector sanitario? ¿Para qué debemos medir resultados en área específica de la salud? Los indicadores en salud pretenden cuantificar, analizar e interpretar los resultados que se recogen de las distintas intervenciones sanitarias para evaluar si los servicios sanitarios pues consiguen su propósito, que es diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades, mantener o aumentar la salud de los pacientes y sus años de vida y también pues mejorar la calidad de vida en general, el bienestar de grupos de población. ¿Y qué es lo que debemos medir? Los indicadores son instrumentos que son muy útiles para evaluar lo que es el cumplimiento de objetivos y para describir la calidad de un proceso, de un sistema, de una actividad. En el área específica de la salud, pues entonces nos pueden brindar información muy valiosa relativa a varios aspectos de la salud de la población. Por ejemplo, lo que son indicadores de dinámica demográfica, esperanza de vida, mortalidad, natalidad, estadísticas de morbilidad, cantidad de personas que se enferman en un periodo determinado de tiempo, en un lugar, e información también de la población con cobertura de salud. Y bueno, los datos pueden provenir principalmente de fuentes como censos, el Ministerio de Salud u otras. ¿Okay? Los indicadores también intentan medir sucesos colectivos biodemográficos para poder así respaldar acciones o políticas en la materia, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud los define como variables que sirven para medir los cambios. Entonces existen diversos rubros relacionados con la salud en los cuales con frecuencia
frecuencia se elaboran indicadores, por ejemplo, para evaluar lo que son las políticas sanitarias, las condiciones socioeconómicas, las prestaciones de atención de salud, el estado de la salud, ¿ok? Y el objetivo final es difundir conocimiento de de la situación actual de salud del país y poner a disposición pues los datos más relevantes del sector para su uso por parte de los distintos actores que requieren de esa información para la toma de decisiones a cualquier nivel, ya sea político, científico, administrativo, técnico o la comunidad en general. Como vamos a ver acá en esta lámina a continuación. La medición de los resultados en salud tiene una importante repercusión para los distintos actores del sistema sanitario. Por ejemplo, permite a los pacientes tomar decisiones sobre su salud, basadas en aspectos como el tiempo de respuesta para la entrega de distintos análisis, los costos, la calidad de servicio de los centros hospitalarios, entre otros indicadores. También proporciona a los directivos la oportunidad de centrarse en aquellos procesos que requieran correcciones, requieran mejoras, en aquellos servicios o profesionales que requieran de mayor atención, de formación, incentivo. Por ejemplo, si medimos la calidad o si medimos la actividad, perdón, de hospitalización, pues entonces tendríamos ahí un conjunto de indicadores como número de camas, estancia médica, índice de ocupación y rotación, disponibilidad de material quirúrgico, personal médico disponible. Entonces ese tipo de indicadores le permite a los directivos ver cuáles son las debilidades en la gestión de esa actividad y tomar decisiones. ¿Okay? El análisis de indicadores de este tipo también facilita la comparación de los profesionales con sus iguales, lo que les incita a mejorar en su práctica diaria. Además, la medición en resultados de salud le permite a la administración operar con eficiencia y, por lo tanto, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Acá son útiles indicadores como presupuesto asignado al sector, abastecimiento de insumos, abastecimiento de medicamentos a la población, cierre de servicios de salud, déficit de personal. Y esos indicadores también son útiles a la sociedad para lo que es la participación en el sector, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, ¿ok? Los ciudadanos en general. Y bueno, finalmente, otros sectores como el académico, el técnico, proveedores de insumos, utilizan la medición de resultados en el sector sanitario para ofrecer soluciones tecnológicas a problemas actuales o potenciales y para aprovechar de mejorar los servicios de salud. Definitivamente, entonces, es importante llevar a cabo mediciones eficaces de los resultados en el sector sanitario, incluidos los laboratorios clínicos, para lo cual resulta ventajoso el uso de indicadores. Por ejemplo, en el laboratorio clínico, pues es útil el uso de indicadores para lo que es la gestión, el control de la gestión de los laboratorios clínicos, como base para la planificación de las actividades. Por ejemplo, si se determina una creciente demanda de análisis, pues entonces eso me sirve para planificar los recursos requeridos para cubrir esa demanda. También me permite garantizar la continuidad operacional del análisis, por ejemplo, de los tiempos de inactividad de los analizadores. También para mejorar la eficacia, eficiencia, efectividad del laboratorio, para satisfacer las partes interesadas, midiendo esa satisfacción a través de encuestas. Para tomar acciones, porque nada hago con medir con indicadores los resultados de los laboratorios clínicos si sobre ese análisis no se toman acciones. También para comprender los procesos, las operaciones, las actividades del laboratorio, para realizar proyecciones, para rendir cuentas a las organizaciones de las cuales forma parte el laboratorio clínico, si forma parte de una organización mayor, pero también a aquellas organizaciones que los regulan, autoridades competentes, autoridades legales. Ok, entonces son múltiples los beneficios que reporta el uso de indicadores para los laboratorios clínicos, pero a pesar de ello,
a pesar de todas estas ventajas, pues muchas también son las críticas que recibe la medición de resultados a través de indicadores, como por ejemplo que es difícil medir el impacto que sobre la población puede tener un determinado, una determinada actividad sanitaria, o también el hecho de que se utilizan indicadores que no están bien definidos, que no son coherentes y por eso reciben esa crítica. Entonces, resulta fundamental utilizar para lo que es la construcción de indicadores una metodología que sea eficaz y que parta de la definición de objetivos, de los objetivos que se persiguen en el laboratorio clínico. Pero sabemos qué es un objetivo, sabemos qué es un indicador. Ok, vamos a empezar con la definición de lo que es un objetivo. La Real Española se trata de un objeto, fin o intento, una meta o finalidad a cumplir según el diccionario en línea ABC y de acuerdo a la guía de implementación para la facilitación del comercio, TFIG, por sus siglas en inglés, que fue desarrollada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Esa guía expresa que los objetivos definen el resultado futuro que ha de alcanzarse. Y según la ISO 9000 2015, que es la que establece los principios y términos para lo que son los sistemas de gestión de calidad, pues un objetivo es un resultado a lograr. ¿Ok? Entonces, podemos ver cómo un objetivo se puede expresar de varias maneras o con términos que tienen un significado similar: resultado previsto, criterio operativo, meta, fin, propósito. Por ejemplo, en el sector salud, entonces un objetivo pudiera ser no tener o tener listas de espera no mayores a una semana para citas en centro de atención primaria. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de objetivos? Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. Los estratégicos son para orientar la visión de la organización, los cuales aplican a todo nivel y en un horizonte que es amplio de tiempo, mayor a 3 años, por ejemplo. Los tácticos nos sirven para desplegar esa visión a lo largo de la organización y tienen un horizonte de tiempo menor, por ejemplo, de 1 a 3 años. Y los operacionales u operativos, que son los útiles para llevar planes de acción o llevar esos planes a nivel táctico a lo que es la ejecución. Y ellos son de corto plazo y también aplican a todo nivel de la organización. Los objetivos también se pueden referir a distintos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, puedo tener objetivos financieros, de calidad, laborales, de seguridad, ambientales, de salud. Y también se pueden aplicar a proyectos, productos y procesos. Pero ¿cómo defino un objetivo? Hay una metodología que es muy eficaz y muy utilizada para lo que es la definición de objetivos y ella se llama SMART. Ella se atribuye a George Doran, un consultor y director de planeación estadounidense. Y bueno, según esa metodología, todos los objetivos deben ser SMART o inteligentes si se traduce al español. Y con esto se quiere decir es que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, pertinentes, con plazos establecidos, cuyas iniciales en inglés, pues entonces se corresponden con las siglas SMART. Entonces, los objetivos deben ser específicos, o sea, que sean concretos sin ningún tipo de ambigüedad, que sean medibles para poder evaluar los avances realizados sobre los mismos, si se han logrado los objetivos, alcanzables, o sea, que deben ser realistas, pero a la vez representar desafíos. También deben ser relevantes, ¿ok? Y por último, deben tener una línea de tiempo o un marco temporal para que sean alcanzables. Esto tiene que ver también con el hecho de que sean alcanzables. Esto también, establecer un plazo de tiempo para los objetivos, permite o ayuda a gestionar las expectativas y garantiza que las discusiones entre las partes sean realistas. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, si nuestro objetivo, el que vimos en la lámina anterior, es SMART. No necesariamente todos los objetivos son SMART.
según esta metodología, tenemos un objetivo SMART si cumple con esas condiciones. Veamos si el que presentamos en la lámina anterior se corresponde con esta definición. Tener listas de espera no mayores a una semana para citas en centro de atención primaria. Entonces, fíjense que todos, para poder identificar si un objetivo cumple con la metodología SMART o para definir objetivos que respondan a la metodología SMART, resulta aconsejable pues hacerse estas preguntas: ¿qué, cuánto, de qué y cuándo? Y además iniciar el objetivo con un verbo. Entonces, fíjense que en nuestro caso pues tenemos el verbo tener. Luego tenemos establecido el qué, que son las listas de espera. ¿Cuánto? Pues no queremos que esas listas sean mayores a una semana. ¿Pero de qué? De las citas en centros de atención primaria. Fíjense que a nuestro objetivo le falta el cuándo, por lo tanto no es SMART. Para yo convertirlo en SMART, entonces necesariamente tengo que agregar el marco de tiempo en el que yo pretendo cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, el tercer trimestre del 2022. Entonces, nuestro objetivo SMART quedaría no tener listas de espera mayores a una semana para citas en centros de atención primaria para el último trimestre o el tercer trimestre del 2022. Veamos otro ejemplo. Reducir el tiempo de validación de los resultados de análisis para el último trimestre del 2022. Si le aplicamos las preguntas cuánto, qué, de qué, cuándo, para ver si responde a la metodología de SMART, pues entonces vemos que tenemos nuestro verbo reducir. ¿Qué vamos a reducir? El tiempo de validación. ¿En cuánto vamos a reducir ese tiempo de validación de los resultados de análisis? ¿Qué es el de qué? Pues no indica el cuánto, sino el cuándo, sino que es para el último trimestre del 2022. Entonces, fíjense que este objetivo tampoco se corresponde con la metodología SMART porque le falta el cuándo. Si yo le agrego entonces el cuánto, por ejemplo, en un 10%, ya tendría un objetivo que cumple con la metodología SMART y sería reducir en un 10% el tiempo de validación de los resultados de análisis para el último trimestre del 2022. ¿Ok? Resulta también útil, aunque no necesariamente tenga que aparecer de manera explícita en el objetivo, resulta útil responder a las siguientes preguntas para atender eso de que el objeto sea pertinente, de que sea relevante, de que sea alcanzable, de que sea medible. Responder estas preguntas: ¿quién, dónde, por qué y cómo? Fíjense que nosotros pudiéramos reducir el tiempo o el 10% del tiempo de validación de los resultados de análisis para el último trimestre del 2022, pues pudiéramos hacer responsables de eso a los bioanalistas y al jefe de laboratorio. ¿Dónde? En el laboratorio clínico. ¿Y por qué? Pues bueno, para mejorar la respuesta y atender quejas, posibles quejas en el área. ¿Y cómo yo pudiera hacerlo? Automatizando. ¿Ok? Entonces, con esta información, pues entonces ya yo tendría garantía de que mi objetivo es SMART. ¿Ok? Les decía que es importante, de nuevo, señalarles que no necesariamente todos los objetivos responden a esta metodología SMART, pero no es la única metodología. Pudiera tener otras metodologías para definir los objetivos y entonces yo pudiera encontrarme laboratorios clínicos con objetivos que no sean SMART y eso no quiere decir que están mal. Sin embargo, usar una metodología como esta, pues entonces aumenta la probabilidad de tener éxito en lo que es la definición de objetivos. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de que tenemos establecidos nuestros objetivos de cualquier tipo, ya sea a nivel estratégico, táctico, operativo, que sean de cualquier tipo de gestión, de calidad, financieros, o sean asociados a procesos, proyectos. Ok, pues entonces tengo que definir o determinar la forma en la que los voy a medir y evaluar los resultados. Y para ello resulta, ya hemos dicho, que resulta muy ventajosa el uso de indicadores. Entonces, ¿qué es un indicador?
Un indicador, según la Real Academia, es que indica o sirve para indicar. Una definición muy completa que está en el libro de Indicadores de Gestión, Herramientas para lograr la competitividad de Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo, que es conjunto de relaciones entre variables cualitativas o cuantitativas que permiten evaluar el comportamiento o tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Y finalmente, en la norma ISO 15189, que incluye los requisitos generales a cumplir por los laboratorios clínicos para demostrar lo que es calidad y competencia, pues entonces un indicador es la medida del grado en que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. ¿Ok? Fíjense que en esas dos últimas definiciones es importante que se note que se incluye la referencia a un patrón, meta, prevista o requisito, ¿ok? Contra el que se comparan digamos, o los resultados obtenidos por el fenómeno observado, que es el objetivo, la característica, y eso es lo que le da sentido al indicador. Entonces, los indicadores requieren de un patrón, de una meta contra el cual se van a comparar los resultados obtenidos. Y los indicadores se pueden expresar de forma cuantitativa, cualitativa, valores, unidades, series, estadísticas, entre otras cosas. ¿Okay? Los indicadores pueden medir lo bien que una organización cumple con las necesidades o requisitos de los clientes y también la calidad de los procesos. Y son herramientas o factores muy útiles para lo que es el establecimiento del logro y el cumplimiento de la misión y objetivos y metas de determinado proceso. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, pues tenemos como indicador uno típico que es tiempo de espera de citas de atención primaria. Ajá, pero ¿cómo defino un indicador? En esta lámina les presento una metodología de 9 pasos para lo que es la definición de un indicador. En primer lugar, y luego de haber establecido el objetivo, pues entonces deberíamos identificar un factor crítico de éxito, que es un resultado clave, es un marcador de referencia, es lo que me permite monitorizar cómo vamos a llegar al cumplimiento de ese objetivo, ¿ok? Es un aspecto que es necesario cubrir o mantener bajo control si queremos tener éxito en la gestión, proceso o labor que se pretende adelantar, ¿ok? Luego de que tenemos identificado ese factor crítico de éxito, es que formulamos el indicador. Y ese indicador va a ir formulado en función del resultado clave. Ahí hay que definir lo que es su nombre, su fórmula de cálculo, su unidad de medida y hacer una descripción. ¿Ok? También aquí se incluye lo que es el patrón de referencia contra el cual lo voy a medir. Y bueno, esa meta o ese patrón de referencia puede ser establecido teniendo en cuenta histórico de datos, el mejor valor logrado por la organización, el mejor valor logrado en el sector, ¿ok? Relación con otras variables, entre otras formas, ¿ok? Luego de definir el indicador o de formular el indicador, pues entonces debo definir el estado inicial, el valor inicial del indicador, el umbral, que va a ser el valor que se quiere lograr o mantener, el rango de gestión mínimo, máximo que puede tomar. Lo típico, lo cual es un error, es que se defina un solo valor de referencia. Y eso resulta en que, bueno, es difícil alcanzar el resultado pretendido. Entonces, se plantea la conveniencia de establecer varios valores de referencia, por ejemplo, mínimo, aceptable, satisfactorio, sobresaliente, máximo, rangos de gestión, por ejemplo, mayor a, ¿ok? Y con eso, pues entonces, digamos, aumentamos la capacidad de lograr la meta y el objetivo. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el diseño de la medición. Aquí entonces tengo que pensar en la fuente de información, en la frecuencia de recolección de la información, en la forma en que voy a presentar la información o los resultados, los responsables de
obtener la información, de calcularla, de presentarla, ¿ok? Y luego, pues entonces debo identificar el tipo o naturaleza del indicador, si es de eficacia, si es de eficiencia, los atributos, la extensión, la temporalidad, la vigencia, si es temporal, si es permanente, el nivel de generación y utilización, por ejemplo, si está a nivel estratégico, si es táctico, si es operativo, todo eso se hace en quinto lugar, para luego asignar los recursos que bueno, que ya habíamos cuando diseñamos la medición pensado un poco en ellos, pero acá es definir las personas que se van a requerir para lo que es el cálculo, la recolección de la información y bueno, los recursos en general. ¿Ok? Em, Acá es bueno destacar que puede ser ventajoso al principio, pues utilizar recursos externos para lo que es la definición de indicadores, consultoría. Pero bueno, a la larga, pues debemos pensar en que las mediciones deben formar parte del proceso y pues los responsables deberían formar parte de la organización y los costos también del proceso. Ok, luego en séptimo lugar, pues entonces, nada, comenzamos a medir, ajustamos, probamos nuestro indicador para luego entonces estandarizar. Pero ¿cómo estandarizamos? Bueno, documentando nuestro indicador, pues entonces divulgándolo, incluyéndolo en los sistemas de evaluación del desempeño del laboratorio. Aquí pueden resultar útiles documentos como fichas de indicadores y también sistemas automatizados que pueden ser de muy valioso apoyo en esta tarea. Finalmente, bueno, mejoramos nuestro indicador continuamente para hacerlo cada vez mejor, cada vez más sencillo, ágil, confiable, oportuno. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de definición de un indicador teniendo en cuenta esa metodología, por ejemplo, para cumplir con el objetivo de mejorar la percepción del paciente sobre el servicio de salud de un centro de atención primaria. Pues entonces se considera un resultado clave lo que es la rapidez de atención del paciente que acude a un centro de atención primaria. Y bueno, el indicador para medir ese resultado clave pudiera ser el promedio de espera de citas de atención primaria. Aquí la unidad de medida sería días, la fórmula de cálculo pudiera ser la diferencia entre el día y la hora de la cita y el de la solicitud calculada en un promedio mensual. ¿Ok? 3 días pudiera ser el umbral que establezca yo o como máximo para lo que es la atención de citas o la espera de las citas de atención primaria. ¿Ok? Luego pudiéramos tener una frecuencia mensual de seguimiento de este indicador y la forma de presentación pudiera ser un gráfico de líneas. Pudiéramos colocar como responsable de recolección, pues entonces aquí al personal que asigna las citas, ¿ok? Eso formaría parte de lo que es el paso 4. Luego, pues entonces en quinto lugar, bueno, definimos lo que es el origen. Bueno, este indicador se genera internamente a nivel operativo y tiene una vigencia permanente. Es un indicador que voy a calcular de manera permanente. Luego, en sexto lugar, habíamos hablado de asignar los recursos. Ok, entonces acá, pues entonces establecemos el responsable de la recolección y decimos, bueno, necesitamos una computadora con Excel para lo que es el control, la generación y la presentación de este indicador. Luego, pues establecemos como plazo para lo que es medición, prueba y ajuste de 1 año. Y como parte de la estandarización, decimos, bueno, vamos a documentar una ficha de indicador. Y finalmente, ¿cómo mejora? Luego de probar, medir por 1 año mi indicador, a largo plazo pudiéramos plantearnos la implantación de un sistema de asignación de citas, ¿ok? Entonces esa automatización me permitiría, pues, mejorar ese indicador, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver otro ejemplo. Vamos a establecer un indicador para el objetivo anteriormente planteado como ejemplo, cuando estábamos definiendo objetivos. Reducir en un 10% el tiempo de validación de los resultados de análisis para el último trimestre del 2022. Pues entonces aquí tenemos un indicador que tiene un nombre, tiempo de validación de los resultados de análisis, la unidad de medida, horas. Pues entonces la fórmula de cálculo sería o implicaría los siguientes campos: la fecha y hora de disponibilidad del resultado en el autoanalizador y la fecha y hora de validación facultativa. Entonces, el resultado numérico de la diferencia de esos dos tiempos,
pues entonces es la forma de calcular el indicador. Y este indicador tiene la siguiente descripción: tiempo transcurrido entre la disponibilidad del resultado de una magnitud química en un analizador y el proceso de validación final realizada por un facultativo, cuyo fin es su inclusión como dato cierto en un informe analítico y es útil para evaluar la respuesta del laboratorio clínico. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo que también me permite visualizar cómo puedo aplicar una metodología como la de los 9 pasos para lo que es la definición de un indicador. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué debo medir en el laboratorio clínico. Entonces, acá la Asociación Española de Biopatología Médica, AEBM, y la compañía ISASA desarrollaron un acuerdo de colaboración para, a partir de una herramienta que se llama Modulab, definir y recoger una serie de indicadores clave de desempeño de los laboratorios clínicos. Entonces ellos hicieron una matriz que enfoca los indicadores desde una perspectiva bidimensional. Por un lado significan estos niveles que son estructura, que aquí entonces tenemos los insumos, instalaciones, equipamientos, personal y sistemas organizacionales, pues que necesitamos para brindar una adecuada prestación del servicio. Y por el otro lado tenemos en segundo lugar tenemos procesos, que son todas aquellas actividades que se realizan para que el cliente o el paciente, en este caso, reciba una adecuada prestación. ¿Ok? Y finalmente el resultado, pues entonces es la culminación del proceso que origina mejoras en la salud del paciente. Entonces, eso por un lado, el lado de nivel, y por otro lado, se recoge la organización clásica del laboratorio en actividades que son preanalíticas, analíticas y posanalíticas, y luego también se amplía a dos aspectos adicionales que son el de gestión, que es una medida de la organización, o una medida sí, de la organización del laboratorio para llevar a cabo esas actividades preanalíticas, analíticas y posanalíticas. ¿Ok? Y bueno, un aspecto clínico que es el valor agregado a lo que es el servicio analítico. Aquí se mide un poco más el aporte del conocimiento, más allá de la medición, más allá del estricto sentido metrológico que tiene un laboratorio. Y bueno, entonces a esos criterios se le denominan áreas y tendríamos una matriz como la siguiente, una matriz que combina los niveles con los aspectos y tendríamos en cada cuadrante indicadores. ¿Ok? Y podemos ver un ejemplo cruzando un área y un aspecto, un nivel y un aspecto, para que visualicen cómo sería, ¿no? En el área de gestión, nivel estructura, pues entonces podemos medir la inactividad de un analizador referida al periodo de actividad del laboratorio clínico. Y entonces ellos nos ayudan, o este indicador nos ayuda a analizar o a valorar si el rendimiento de ese equipo es adecuado a las necesidades del laboratorio clínico. Y bueno, allí me permitiría detectar franjas horarias que admiten una mayor productividad. Entonces, aquí deberíamos poder definir o concretar cuál es la definición del periodo de actividad. ¿Y qué entendemos también por inactividad de un analizador? El periodo de actividad es el tiempo que teóricamente debería estar funcionando el analizador, podría estar produciendo resultados. Y ese tiempo puede variar dependiendo del laboratorio clínico, pero en el campo pues se corresponde con los turnos de trabajo, que generalmente son de 8 a 15 horas. Y respecto a la inactividad, para tener en cuenta lo que es las desviaciones o la emisión de resultados esporádicos, pues entonces pudiéramos optar por establecer un mínimo de producción. Por ejemplo, mira, por debajo de 10 resultados por hora, pues se considera que el analizador está inactivo. ¿Ok? Y bueno, este indicador se incluye en el área de gestión porque está orientado a evaluar la productividad de los analizadores de laboratorio, y se clasifica en estructura porque su resultado va a depender del equipamiento disponible en relación con la carga de trabajo. ¿Ok? Y el uso previsto de este indicador pues admite la adaptación del periodo de actividad
a la realidad de cada laboratorio y puede usarse tanto para analizadores independientes como agrupados. ¿Ok? Entonces, este indicador nos permite revisar el rendimiento global o particular de los diferentes equipos analíticos disponibles en el laboratorio. ¿Y para qué puede ser esto útil para un laboratorio clínico? Bueno, por ejemplo, para tomar decisiones sobre el mantenimiento de estos analizadores, el mantenimiento preventivo o su reposición. Entonces, este análisis o metodología se repite para cada uno de los indicadores que se definan en cada cuadrante de la matriz que mostramos. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, vamos a ver los factores críticos a considerar para una gestión exitosa de objetivos e indicadores. Los indicadores debemos tener claro que no son un medio, que no son un fin, sino un medio. Los indicadores no se deberían convertir en una meta que hay que alcanzar en el laboratorio clínico. Ellos ya hemos visto que deben ser vistos como una hoja de ruta, como una referencia, como una herramienta útil para mejorar la gestión de los laboratorios clínicos. Si yo los considero como un fin, pues entonces puedo condicionar al personal a trabajar solo en pro de lograr el indicador. Los indicadores deben tener valor agregado. Si un indicador no agrega valor a la gestión del laboratorio clínico, pues entonces debe cuestionarse, mantenerse. ¿Ok? ¿Y cómo cómo determino que agregan valor a la organización? Bueno, por la calidad de las decisiones que tomo en función de ese indicador. Si no me permiten la toma de decisiones, pues entonces yo ese indicador lo debo cuestionar. Es importante también la comunicación y la consulta. Yo debo consultar para la construcción del indicador a las partes interesadas pertinentes, a los participantes del proceso, a las partes, a los pacientes, al personal médico. ¿Ok? Se puede utilizar expertos, como dije anteriormente, o externos, pero no es fundamental, no es obligatorio. ¿Ok? Y luego el indicador debe ser comunicado a los niveles pertinentes, tanto los resultados como el indicador como tal. ¿Ok? Porque si no, no se van a tomar las decisiones que se requieran en función de los resultados. Debo también pensar o analizar las causas de los resultados desviados, no concentrarme solamente en la definición del indicador como causa de los resultados desviados. Debo hacer análisis de causas, utilizar herramientas para el análisis de problemas, para llegar a la raíz de los problemas. Usar metodologías para la construcción de indicadores resulta fundamental. Se les presentó una en esta actividad, que es la SMART, pero hay otras, BSC, el uso de normas para lo que es la implementación de indicadores. Es importante la calidad del dato, de ello depende que el indicador sea de fiar. ¿Ok? La calidad del dato va a depender de la cantidad de información, de la fuente, entre otras cosas. Actuar y hacer seguimiento sobre las acciones que se deriven del análisis de los indicadores. Si no se actúa sobre los resultados, pues ya hemos dicho que no merece la pena medir. Pues. De la actuación es que depende que la gestión mejore. Y bueno, formación, siempre formar a las personas en lo que es la definición de indicadores, no solo para que se haga de manera correcta y los indicadores sean coherentes, sino también para sensibilizar a las personas de la importancia de la medición en el sector clínico. Y a modo de conclusión, pues en el sector sanitario, incluidos los laboratorios clínicos, es necesario medir. Los indicadores son una poderosa herramienta para la medición y control eficaz de objetivos, procesos y resultados. Y para gestionar objetivos e indicadores con éxito en nuestros laboratorios clínicos, debemos pensar en los aspectos críticos que mencionamos anteriormente. Es importante saber qué es un objetivo, saber qué es un indicador, tener personas formadas, utilizar herramientas y metodologías que me permitan aumentar la probabilidad de tener éxito en esta gestión. Bueno, muchísimas gracias por todo. Finalmente, ¿en dónde quieres que tu laboratorio clínico esté? Hacer lo correcto incorrectamente, lo no correcto incorrectamente, lo correcto correctamente o lo no correcto correctamente. Tú decides en dónde quieres que tu laboratorio clínico esté. El uso de indicadores permite hacer lo correcto correctamente o por lo menos medir que tú estés haciendo lo correcto correctamente. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier aclaratoria, cualquier duda o cualquier apoyo en lo que es la construcción de indicadores
para el control eficaz de los procesos de los laboratorios clínicos. Gracias. Muchísimas gracias, Yarelsi, por tan excelente presentación, por compartir tantos conocimientos con nosotros el día de hoy. Y bueno, la invitación ahora es para toda nuestra comunidad para que se suscriban a nuestro canal YouTube y para que nos sigan por nuestras redes sociales. También pueden seguirnos por el WhatsApp Business y nuestra página web es www.csplohaceposible.com. Los invito para que nos sigan y para que puedan estar atentos a cualquiera de los eventos que vamos a estar programando próximamente. Nos vemos y que tengan una feliz tarde.